Ya. Ahora sí, ¿quiénes son las personas que exponen de este grupo? Daco favor. Dígame. Lo que pasa es que estoy revisando las diapositivas y yo mandé al último mi parte y no las han logrado adjuntar y ahorita yo las adjunté. ¿Le puedo mandar el archivo, por favor? Ya, mándenme. Porfa, ya. Lo que pasa es que no estoy en mi casa. A ver. ¿Qué parte suya, Grace? La primera, Doc. Ya. ¿Qué pasó ahí con esa organización del grupo? Ya, Doc, le acabo de enviar, sí. La suya es la primera parte. Sí. Ya. Ahí, ¿sí se ve? A ver, ahora sí, comencemos. Ya, Doc. Le voy a indicar, verá, lo que pasa es que estoy en mi teléfono, Doc, y se me apaga la pantalla, no importa. No, no hay problema. Ya, lo que pasa es que no estoy en mi casa. Bueno, el tema de nosotros es bueno, el grupo de nosotros está integrado por Birmania Martínez, por Irmania Ochoa, Shady Rodríguez, Ángeles Pinzón, Viviana Morocho y mi persona Grecia España. Ya. ¿Paso? Sí, por favor. Bueno, el primer tema que tenemos son los nucleótidos, que entendemos que se forman por una parte de una pentosa, ribosa o deoxirribosa. Una base nitrogenada en sí también contiene un ácido fosfórico y entendemos también que son las unidades estructurales de los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, que contienen azúcar más base nitrogenada más fosfato y presentan enlaces glicosídicos y 5 fosfoester. Se forma entre el azúcar y el fosfato. En sí, los ejemplos que tenemos más claros de los nucleótidos son el grupo de fosfato, el pentosa, base y la base nitrogenada. Ya. La siguiente es, tenemos algunos tipos, como había comentado, el ADN, el ácido deoxirribonucleico, el ARN, el ácido ribonucleico, y en sí que es un mensajero No. que es un mensajero del ARN de transferencia y ARN ribosómica. Conforma una conformación estructural compuesta por biopolímeros de nucleótidos, una composición de nucleótido, de azúcar pentosa, ácido fosfórico, como había comentado, y bases nitrogenadas, como bases púricas, adenina, guanina, bases pirimidímicas, citosina, timina y uracil. Ensamblaje polimérico de los ácidos nucleicos.
tenemos una pentosa más una base nitrogenada, que es igual a un nucleósido más ácido fosfórico, que es igual a un nucleótido. La unión de muchos nucleótidos es igual a un polímero de ácidos nucleicos. En sí tenemos como función principal el almacenamiento y la transmisión de la información genética, una formación de proteínas, dirige los procesos de replicación, transcripción y traducción, y como final es esencial para el proceso reproductivo de los seres vivos. Ya. Yo les voy a hablar sobre los polisacáridos. Primeramente, los polisacáridos están integrados en la clasificación de los carbohidratos, como son los monosacáridos, oligosacáridos y los polisacáridos. Los polisacáridos están formados por más de 10 unidades de monosacáridos. Por ejemplo, el glucógeno es un tipo de polisacárido que está hecho alrededor de 1 millón a 4 millones de glucosas unidas. También tenemos la celulosa, que está constituida alrededor de 200 a 400 mil unidades de monosacáridos. El almidón, que está constituido de 10.000 hasta 1 millón de monosacáridos unidos, y el glucógeno, como les había dicho, que está de 1 a 4 millones de glucosas unidas. En la clasificación tenemos 3, que es por su composición, por su origen y por su función. Por su composición se dividen en 2, en homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos son compuestos por un solo tipo de monosacáridos, como el almidón, el glucógeno, la celulosa, las pectinas y la quitina, que están hechos de un solo tipo de unidades de monosacáridos, que es la glucosa. Los heteropolisacáridos, en cambio, están formados por diferentes tipos de monosacáridos, como son los glucosaminoglicanos, los proteoglucanos, los peptidoglucanos y las glicoproteínas. Ya. ¿Dónde encontramos almidón, Shade? El almidón lo encontramos en la papa, en el fideo, en el arroz, en el pan. Ya. ¿Y el glucógeno? El glucógeno, lo encontramos en... se encuentra en el músculo esquelético o en el hígado. Ya. Entonces estos de aquí sirven más que todo como reservas energéticas, ¿verdad? Almidón, reserva energética de las plantas, y el glucógeno como reserva energética de los animales, ¿no? Y de las personas. La celulosa, pectina, quitina principalmente están en plantas y hongos, ¿ya? Sí, La celulosa está formando parte de las paredes, de la pared celular de las plantas, y la quitina que está formando parte del revestimiento de los hongos, sobre todo, ¿ya? Y los heteropolisacáridos, continúen. Ya. Los heteropolisacáridos están formados por diferentes tipos de monosacáridos, como los glucosaminoglicanos, los proteoglucanos, los peptidoglucanos y las glicoproteínas. Los proteoglucanos, las glicoproteínas, en conjunto van a interactuar en un sistema biológico. Ya listo. ¿Qué otro tipo de heteropolisacáridos hay? Un ejemplo, por ejemplo, aparte de estos. ¿En dónde se encuentran? Las glicoproteínas, ¿dónde se encuentran las glicoproteínas? A ver. Podría ser en la Las glicerina. glicoproteínas, por ejemplo, están hechas de glúcidos y
una parte proteica. Ya. ¿Y dónde es que se encuentra? Mm, ¿Podría ser, doctor, en la glicerina? ¿Perdón? ¿En dónde? ¿Podría ser en la glicerina? En la glicerina. ¿Qué es la glicerina? Doc, ¿se los puede encontrar en las leches? En los lácteos, Ya. en los frutos secos. Ya, dentro de los sistemas que hablaba Heidi, de los sistemas, bueno, dentro del cuerpo, ¿en dónde se los encontraría? Las glicoproteínas, formando parte de qué? eh, em, en el sistema biológico no, en el sistema biológico. Entonces, ¿cómo se llama? En la membrana plasmática no habría. Ya están formando parte, ¿no es cierto?, de la membrana plasmática, de la estructura de la membrana plasmática, cómo ayudan al reconocimiento de señales, ¿no es cierto?, las glicoproteínas, que ya habíamos hablado en la primera clase sobre todo glicoproteínas, glicopéptidos. ¿Ya? Siga Shady o... Tenemos en la clasificación de origen, por ejemplo, de origen animal. Vamos a encontrar el glucógeno, la quitina, los glucosaminoglicanos, los proteoglucanos y las glicoproteínas. Como ya había mencionado, el glucógeno se lo encuentra en el músculo esquelético Ya, y en el hígado. ya, Ya. Y la quitina se le encuentra en la pared de los hongos o en el caparazón de los artrópodos. ya. Entonces, ¿será de origen animal la quitina? Em, sí, Sí. la quitina, Ajá. sí, porque se encuentra en el caparazón de los artrópodos y en la pared de los hongos. A ver, ya, sigamos. ¿Sigo? Sí. Tenemos la clasificación de origen vegetal. En las plantas principalmente vamos a encontrar el almidón y la celulosa. La celulosa se encuentra formando la pared celular y el almidón se lo encuentra en las papas, en los fideos, en el arroz, en el pan, Ujú. entre otros alimentos. Ya. Tenemos la clasificación por su función es de reserva y de función estructural. Por ejemplo, las plantas pueden reservar en forma de almidón a los polisacáridos. En cambio, en el ser humano o animales, reservan los polisacáridos en forma de glucógeno y principalmente los reservan en el hígado. Ya. Ya, ¿Paso? sí. Me toca a mí, doctor. No que no le puedo ver. Ahí. Mi tema es lo que es las grasas. ¿Me puede Ya. pasar? ¿Me puede pasar, doctor? Las grasas son un tipo de nutrientes. Ya. Las grasas son un tipo de nutrientes que se obtienen de la alimentación, las cuales aportan al organismo energía. Se les llama esenciales debido a que el cuerpo no les puede producir por sí solo y no puede trabajar sin ellos. ¿Puede pasar algo?
Ya, las características. El tipo más común de las grasas es aquel que 3 ácidos grasos están unidos a la molécula de glicerina, recibiendo el nombre de triglicéridos o triacilglicéridos. Las grasas aportan más del doble de calorías que hidratos de carbono o proteínas. Son 9 calorías sobre gramo frente a 4 calorías sobre gramo de estos últimos. Las grasas son el almacén de la energía de nuestro cuerpo. La que ingerimos en exceso se acumula en las células del tejido adiposo o adipocitos en forma de gotas de grasa. Este almacenamiento es útil en momentos de escasez. Una acumulación excesiva de grasa subyace a la epidemia mundial del sobrepeso y obesidad. ¿Me puede pasar? ¿Qué entendió de todo eso, Iván? O sea que el sobrepeso nos afecta mucho lo que es los triglicéridos. Los triglicéridos en la sangre, que es un tipo de grasa más común en el cuerpo. La grasa también es el que almacena la energía de nuestro cuerpo, dice, o sea, la grasa buena, por ejemplo, porque la grasa mala es el colesterol, los triglicéridos que nos está hablando justamente ahí, la grasa saturada. Ya. Ujú. A ver, funciones de las grasas. Las funciones principales de la grasa. Almacén de energía de nuestro cuerpo. Precursores de sales biliares y de hormonas esteroideas. Son aislantes, forman parte de las membranas celulares, vehículo para la ingesta de vitaminas liposolubles A, E, D, K. Capacidad de las grasas para proporcionar energía gracias a su metabolismo. Ya. ¿Cuáles serán las hormonas esteroideas, Iván? Las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas. Hormona plasmática, no me acuerdo muy bien, doctor. ¿Alguien sabe qué son las hormonas esteroideas? ¿Nadie? Son las que secretan los órganos reproductores, como la progesterona, la testosterona. Ya. ¿Qué otras más hay? Axel, ¿qué otras más hormonas esteroideas hay? Estradiol La maduración de las y la células hormona germinales. de las gónadas. Ya, estradiol. John, ¿qué otras hormonas esteroideas habrá? Doctor, también testosterona también, sí, también hay. Ya, testosterona, ¿no es cierto? Talía. Otra más. La progesterona, doctor. Ya, ¿qué es la progesterona? ¿Para qué sirve la progesterona? Es una No es hormona es producida la por que, los ovarios. no es la ¿Vale? que es responsable de... Es la hormona producida por los ovarios, principalmente en los ovarios. Es la que prepara el útero cada mes para el embarazo. Para el ciclo menstrual también, doctor.
la involucrada, digamos. Ajá, muy bien. ¿Otras hormonas que haya? Unas de las glándulas suprarrenales. Jocelyn, ¿qué hormonas suprarrenales hay? La aldosterona tenemos y, ¿cómo se llama la otra? El cortisol. Tal vez es. Exactamente, ya esas son las hormonas esteroideas secretadas por la glándula suprarrenal, ¿verdad? Entonces todas estas de aquí están formadas a base de colesterol, ¿cierto? Muy bien, ya. Sigamos con la exposición. Sí, sí, le puede pasar. Tipos de grasa, dice. Desde un punto de vista químico, las grasas se clasifican en dos grandes familias: grasas inensaturadas y grasas saturadas. Doble enlace entre dos de sus carbonos, estructura no lineal, son líquidos a temperatura ambiente, aceite de oliva, girasol o maíz. Pueden ser mono o poliinsaturados, dependiendo de si tiene uno o más de esos dobles enlaces. El ácido oleico es el ácido graso monoinsaturado más presente en los alimentos, mientras que los omega 3 o omega 6 son poliinsaturados. Grasas saturadas, debido a que todos los enlaces entre sus átomos de carbono son simples, tienen una estructura lineal fácilmente empaquetable. Los alimentos donde abundan tienen una grasa que es sólida a temperatura ambiente, como la de la carne, la mantequilla o el chocolate. Ya. ¿Qué entendió, hermana, de todo eso? Se dividen en dos, ¿verdad? Grasas saturadas e insaturadas. ¿Cuál era la diferencia principal entre las saturadas y las insaturadas? Las saturadas era de la mantequilla. Irmania, no. ¿Perdón? Irmania, no, dígame. Sí, las grasas saturadas son de lo que es la mantequilla, el aceite, y la otra vuelta lo que eran las carnes, lo que no es saturado. A nivel molecular o celular, ¿cuál era la diferencia principal entre las grasas saturadas y las no saturadas? Mira. ¿Quién ayuda? Que las grasas saturadas tenían un doble enlace y las insaturadas no. ¿Mandé? Que las grasas saturadas tenían un doble enlace. En cambio, las insaturadas no tenían. Al revés. Las grasas saturadas tienen un enlace simple, mientras que las grasas insaturadas tienen dobles enlaces. ¿Ya? ¿En dónde se encuentran principalmente las grasas saturadas? Las saturadas se encontraban en las carnes de los cerdos, o sea, los animales. Ya. Y las insaturadas más se encontraba en lo que era mariscos que daban el omega 3 y el 6. Ya. Las grasas saturadas son principalmente grasas animales que provienen de los animales, mientras que las grasas insaturadas provienen principalmente de los vegetales, ¿no? Aceites vegetales como aceite de maíz, de girasol, de oliva, de aguacate y todas las demás que hay, ¿no? ¿Ya? Estos enlaces que son simples entre las grasas saturadas son lo que les brinda como que una cierta resistencia a las grasas saturadas, ¿ya?
No así las grasas insaturadas que pueden ser fácilmente descompuestas y por eso su capacidad para antioxidante y por lo que son mucho mejores que las que consumir grasas saturadas, ¿ya? Otro tipo otra diferencia principal son el estado en el que se encuentran. La mayoría de las grasas saturadas están en un estado sólido, mientras que las grasas insaturadas se encuentran en un estado líquido a temperatura ambiente, ¿no? Ya cuando se calientan se pueden volatilizar y las grasas saturadas cuando se calientan en cambio se pueden volver muy líquidas, ¿no? Ya. Ahora sí, ácidos grasos trans. Ya. Ácidos grasos trans son insaturados, pero tienen una estructura similar a los saturados y por ello comparten funciones biológicas con estos. Los ácidos grasos insaturados se oxidan con relativa facilidad y son los responsables de olor rancio. Si le puedo Ya. subir un poquito, no lo puedo ver. Siguiente. No le puedo ver lo que sigue porque está entrecortado ahí. Característica creo que dice. Ya, ahí es otra compañera. Bien, buenas noches, compañeros, buenas noches, doctor. A mí me ha tocado exponer una parte de las grasas, que es de donde se encuentran. Las grasas, o también llamados los lípidos. Tenemos que las grasas se encuentran ampliamente distribuidas en los alimentos. Podemos decir que se dividen entre grasas saludables y no saludables. Es decir, que las grasas saludables las encontramos como puede ser los frutos secos, aguacate, el aceite de oliva. Mientras que las grasas no saludables se las puede encontrar en lo que son galletas, o sea, productos ya procesados. Ya. También tenemos que entre las grasas tenemos una fuente de que nos produce energía, que es una energía concentrada más o menos de 1 kilogramo de grasas. Esto es equivalente a 9 calorías. Entre estas podemos tener las proteínas, grasas y carbohidratos. A ver, la estructural y de reserva. Esto se encuentran en los forman parte del tejido adiposo, la membrana de muestras de las células, entre la mielina. A ver, la hormonal. También dice que muchas hormonas tienen naturaleza lipídica, es decir, que necesitan las grasas para su formación. En la aislante, térmica y protectora, estas recubren y protegen nuestros órganos y nos ayudan a resistir ambientes fríos o a temperaturas altas. Lo último es lo de transporte y absorción. Las grasas las grasas son necesarias para absorber entre las vitaminas A, D, E y K. Además se encargan del transporte de los lípidos en sangre. Eso sería todo de mi parte. ¿Ya? ¿Se acabó? Falta lo que es el artículo científico, parece. Ah, ya. Espérame un ratito.
¿Por qué no han puesto por qué no han puesto los integrantes del grupo? No sé a quién calificarle ahorita. A ver, Doc, sí. puedo presentarle con la cámara apagada, lo que pasa es que estoy mal del internet y al momento de prenderla me saca de la reunión. Ya. Bueno, eh, yo voy a presentar el artículo científico que se trata de la perspectiva de aplicación de polisacáridos en el desarrollo de medicamentos y vacunas contra el nuevo coronavirus. Puede pasarle. Los autores son Xiangqi Chen, Wenhui Yang, Wilson Wang y Xia Xiong. Bueno, en los laboratorios que se hicieron estas es el laboratorio clave de drogas marinas, Ministerio de Educación, Facultad de Medicina y Farmacia, Universidad Oceánica de China, Laboratorio Provincial de Clave y Gloiquencia y Gloingeniería de China, Laboratorio de Medicamentos de Bioproductos Marinos del Laboratorio Nacional de Ciencia y Tecnología Marina, Facultad de Ciencias Ambientales e Ingeniería, Universidad Oceánica de China. ¿Puede pasarle, por favor? Bueno, el objetivo de este artículo fue proporcionar un nuevo enfoque para el desarrollo de medicamentos y vacunas para el tratamiento del coronavirus, especialmente para el COVID-19, mediante la combinación de monopartículas de polisacáridos para mejorar la inmunidad y el efecto antiviral, pues su uso ha demostrado que tiene un mecanismo único y de buena seguridad. Ya. Puede pasar. Bueno, la metodología. Para el presente artículo de revisión, se propone el uso de polisacáridos como adyuvante, en sí complemento a la vacuna del COVID-19, ya que al ser compuesto molecular obtenidos principalmente de plantas, algas e incluso animales, cumplen una función de actividades antirrivales de amplio espectro y sus mecanismos de antivirales únicos. Se partió como base del estudio el uso de medicina tradicional de China, en asociación de la presencia de agentes polisacáridos, unión de los carbohidratos, ya que al existir esta unión se comprobó la inhibición fuertemente del virus como de la gastroenteritis transmisible, el virus de la bronquitis infecciosa, el virus de la hepatitis de ratón, entre otros más. De la misma manera, para la revisión de este artículo se usaron las principales fuentes de polisacáridos, que son los de la glicosaminoglicanos endógenos, los polisacáridos marinos y los polisacáridos de plantas terrestres, especialmente los polisacáridos de las hierbas medicinales chinas. Es decir, el rol de cada uno de ellos en el COVID-19 es partiendo de la estructura y de la relación entre la proteína S, densidad de carga positivo o negativa y la longitud de la cadena estructural. Bueno, en sí esta investigación trata de decir que mediante la investigación han tratado de corroborar que los polisacáridos pueden maximizar, digámoslo así, la función de la vacuna del COVID-19 mediante hacer vacunas a través de polisacáridos, combinando la vacuna de los polisacáridos en sí, ya que este tiene una acción directa con la proteína Spike, que es la proteína S del COVID-19. Se pretende maximizar el efecto unitario del paciente y así que tenga una mejor memoria el cuerpo ante la enfermedad. También ha logrado corroborar los diferentes tipos de polisacáridos que actúan a nivel de la estructura, de lo que tiene que ver entre la unión de la proteína Spike con el receptor de nuestro cuerpo, y también a nivel de la estructura molecular. Podríamos decir que los polisacáridos de cierta manera van a inhibir la carga viral y aumentar aumentar la inmunidad de nuestro cuerpo. Bueno, como siguiente está mi compañera Viviana.
Buenas noches, doctor y compañeros. A continuación seguimos con la explicación. Dentro de esto, pues, se evidenció que el ayudante de polisacáridos puede mejorar la inmunidad y el efecto antiviral de esta vacuna. Por lo tanto, propone, digamos, una nueva vacuna por el COVID-19. Pásele, doctor, por favor. Ya, aquí tenemos una imagen del SARS-CoV-2. Es aquí en donde actúa sobre la proteína, sobre todo sobre la proteína S, en donde va a ayudar o va a prevenir la patogénesis de este coronavirus, induciendo respuestas inmunes del huésped. Ya, pásele, doc, por favor. Ya, entonces, como lo dijo anteriormente mi compañera Ángeles, estos polisacáridos han sido ya estudiados e utilizados hace más de 500 años por los chinos, comprobando que tienen baja toxicidad, buena biocompatibilidad y regulación inmunitaria. Ya. Bueno, dentro de los resultados, tenemos que 4 puntos muy importantes. El primero, que es la interacción directa con el virus. La segunda, la inhibición de la absorción e invasión por este virus. Tercero, la inhibición y la transcripción y replicación viral. Y como cuarto, la activación del sistema inmunomodulador antiviral del huésped. Voy a empezar por el primero, que era la interacción directa con este virus. Si bien es cierto, se tomaron en cuenta estos polisacáridos sulfatados que pueden interactuar con la superficie de este virus, lo que hace que como estos tienen una carga negativa, hace que se inhiba la capacidad de este virus y lo mata directamente. Ya, dentro de esos patógenos que utilizan estos polisacáridos sulfatados, entre los más importantes son para promover su unión y la invasión de las células al huésped. Es decir, que para moverse de una célula a otra y protegerse del ataque inmunológico. Por ejemplo, la carragenina, que es un polisacárido, impide que se pueda unir a los briones de estas células del virus. Hay otro polisacárido como la iotacarregina, que es un polisacárido sulfatado de alto peso molecular, que es un fármaco antiviral aprobado que ya en laboratorio se interactuó con la superficie viral, en donde hace que esta unión inactive las partículas de este virus. Siguiente, doc, por favor. La segunda acción que tenía este estudio es la inhibición de la absorción e invasión de este virus. Entonces, si bien es cierto, este virus invade ya la célula y se une a la superficie por interacción electrostática a un receptor, como el proteoglicano sulfatado con heparano en la superficie celular. Estos polisacáridos, especialmente los sulfatados, tienen fuertes propiedades polianiónicas y pueden bloquear la carga positiva de la superficie celular para que no se pueda dar ni la absorción ni la invasión de este virus. Aquí nuevamente está el ejemplo de la iotacarragenina, que es un polisacárido que también muestra fuerte actividad antiviral contra la metapneumovirus humano. Y es un tipo de virus ARN de infecciones respiratorias que bloquea tanto la liberación de este virus en la membrana y como inhibe también la absorción de este virus. Y estarán tomando coladas moradas. Pase, por favor, doc. Que se nos mandó a emergencia. Hola, mamita. Ni estarán tomando. Dentro de la inhibición de la transcripción y replicación viral, disculpe, doc, pero es como estoy de turno. No se preocupe. Los polisacáridos, especialmente los polisacáridos sulfatados, estos pueden interferir directamente en las enzimas relacionadas con esta réplica viral y los objetivos relevantes en las células huésped. Por ejemplo, la replicación del virus fue enviada por un polisacárido sulfatado de Angelica sinensis, que es una medicina herbaria china tradicional de uso común, que entre una dosis de 10 y 30 miligramos por kilogramos pudo inhibir esta transcripción entre el 26 y el 30%. Por favor. Y dentro del cuarto punto de esta acción de estudio está la activación del sistema inmunomodulador antiviral del huésped. Después de que el virus ya invade al huésped, desencadena una respuesta inmunitaria del huésped.
como la regulación de las células NK y macrófagos del huésped, induciendo la producción de citocinas inmunitarias, indirectamente induciendo la producción de, ejercerán antivirales que deben actuar en la inmunidad innata. Entonces, el ejemplo que utilizó o el polisacárido que se utilizó en ese estudio es el quitosano, que puede mejorar las respuestas inmunitarias específicas del antígeno al aumentar la inducción de las células T reguladoras, las células T residentes en los pulmones y anticuerpos neutralizantes, al tiempo que invierten las respuestas inmunitarias segregadas por el TH2, inducidas por la vacuna del virus respiratorio sincitial, que fue inactivado sin afectar la histopatología pulmonar en ratones. Este estudio se lo realizó también en ratones, en lo que también se comprobó esta activación de la respuesta inmunológica del huésped. Continúe, doctor. Y bueno, dentro de la conclusión, tenemos pues que las principales fuentes de polisacáridos son los glicosicloglicanos, señalados en las siglas de GAG. Estos polisacáridos son marinos, y los polisacáridos de plantas terrestres, especialmente los polisacáridos de las hierbas medicinales chinas. Los GAG, que son los polisacáridos glicosinamiglicanos, están compuestos por diferentes unidades de disacáridos y que normalmente están compuestos por una combinación de ácido hialurónico, ácido glucurónico, glucosamida, galactasao, monosacáridos de galactasamina. Ya. Por favor. Y bueno, si bien es cierto, algunos polisacáridos como los que ya mencioné, que son la carragenina, el quitosano, hay también otro como el fucoidán y el polisacárido astrágalo. Estas muestran una fuerte actividad antiviral. Entonces, los polisacáridos sulfatados pueden interferir con el proceso de entrada de este virus para bloquear la carga positiva de estos virus. Y puede evitar también que se unan al proteoglicano del sulfato de parán en la superficie de la célula del huésped. Siga, Doc. Y dentro de ese estudio que mencionaba antes, pues daba como resultado también de que un virus como partículas denominado PLP se prepararon mediante la formación de corona de proteínas que están asociadas a la proteína S del SARS-CoV como antígeno modelo. Dentro de esto se dio que en comparación con inoculación con proteínas libres de la vacunación con esta partícula de SBLP, se mostró una mejor administración de antígenos linfáticos que mejoraron los anticuerpos y que tuvieron también una respuesta T en la inmunidad, en las células T, sí, y que hubo una reducción de síntomas asociados a la infección en un modelo aviar de la infección por coronavirus. Continúe, Doc. También decíamos que las nanopartículas de quitosano, si me refiero a nanopartículas, está especificando a un procedimiento que se realiza en quirófano que se llama nanobiotecnología. Es decir, que son sustancias vegetales o sustancias de animales que son utilizadas en un laboratorio para poder realizar cualquier experimento. Entonces, estas están cargadas con la proteína N del coronavirus bovino. Estas pueden aumentar significativamente los niveles de la inmunoglobulina A como de la inmunoglobulina B después de la segunda inmunización en comparación con el grupo de control. El contenido de esta inmunoglobulina M en el suero aumentó después de la segunda inmunización en el grupo de estas partículas de quitosano. Es decir, que en ese estudio hicieron una comparación, por decirlo así, entre las personas que fueron vacunadas, normalmente las dosis respectivas, con la nueva propuesta de esta vacuna para el coronavirus, que aumenta la inmunidad en menos tiempo y que reduce la sintomatología. Y que también ese estudio está propuesto para poder mejorar las vacunas a nivel de los animales, a nivel de vacunas veterinarias. Eso es todo, mi doc. Muy bien. Muy interesante, ¿no? Muy bien, muy bien.
Quedamos por aquí. Ya. El segundo grupo que expone, disculpen. Es mi grupo 2. Proteínas, Las proteínas y los ácidos. Ahora sí, ¿quién inicia? Mari, estás muy abajo. Yo inicio, pero desde el principio. Y apaga ese televisor. Buenas noches, doctor, compañeros. Nosotros somos el grupo número 5. Vamos a exponer las proteínas y los ácidos nucleicos y el artículo científico. Los integrantes es Axile Mori, Jocelyn Mori, Vanessa Novillo, Juber Pizarro, María Lapo y mi persona Andrea Jiménez. Las proteínas. Las proteínas son moléculas grandes y complejas que desempeñan muchas funciones críticas en el cuerpo. Realizan la mayor parte del trabajo en las células y son necesarias para la estructura y función, regulación de los tejidos y de los órganos del cuerpo. En las proteínas están formadas por cientos y miles de unidades más pequeñas llamadas aminoácidos. Algunos ejemplos de función de las proteínas tenemos como el anticuerpo. El anticuerpo se unen en partículas extrañas específicas como virus y bacterias para ayudar a proteger el cuerpo. Tenemos otro también como la enzima. Las enzimas llevan a cabo casi todas las reacciones químicas que ocurren en las células. También ayudan a formar nuevas moléculas leyendo la información genética almacenada en el ADN. También tenemos como la mensajera. Al igual que algunos tipos de hormonas, las proteínas mensajeras transmiten señales para coordinar procesos biológicos entre diferentes células y tejidos y órganos. También tenemos otra como la estructural. En la estructural, estas proteínas brindan estructura y soporte de las células. A mayor escala también permiten que el cuerpo se mueva. También tenemos otra como la transportadora y almacenamiento. Estas proteínas se unen para transportar átomos y moléculas pequeñas dentro de las células y por esto, por todo el cuerpo. Compañera, por favor, si le pasa. Bueno, esto es casi lo que dije. Las proteínas son moléculas grandes y complejas, desempeñan muchas funciones críticas en el cuerpo y realizan mayor parte del trabajo en las células. Lo mismo que dije, pásale, compa. Ya, las proteínas son macronutrientes formadas Regrésale. Compañera. La anterior. Ya. En las proteínas son macronutrientes formados básicamente por carbono. Ay, formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En algunas también contienen azufre y fósforo. Estos alimentos estudiados por la biología
y con las ciencias afines de esta explica la buena parte del funcionamiento de nuestro cuerpo, tanto lo que representa su movimiento como por ejemplo en la relativo por nuestro cuerpo, por lo tanto representa el movimiento de, por ejemplo, en lo relativo a nuestra mente. Sin embargo, las proteínas están presentes en todo tipo de formas de la vida, como son nuestra especie. Se los encuentra también en los granos, en pescado, en los lácteos, los huevos, en las carnes, pescado. En estos alimentos se les encuentran las proteínas. A continuación, mi compañera. ¿Quién sigue? Yo, Doc. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Bueno, nos dice que las proteínas están formadas por cientos o miles de unidades más pequeñas, llamadas aminoácidos, que se unen entre sí en largas cadenas de secuencia de aminoácidos. Determina la estructura tridimensional única de cada proteína y su función específica. Hay 20 tipos de diferentes aminoácidos que se pueden combinar para formar una proteína. Los aminoácidos son el componente imprescindible de las proteínas en organismos vivos. Hay más de 500 aminoácidos encontrados en la naturaleza. Sin embargo, solo en el ser humano hay 20. De los aminoácidos esenciales deben obtenerse de la dieta, mientras los aminoácidos no esenciales pueden ser sintetizados por el cuerpo. Doc, ¿me escucha? Sí, siga. ¿O ya no hay más? Sí, no, que se me trabó la computadora. Espérame un ratito. La computadora también quiere feriado. Doc, voy a dejar de compartir un ratito, ¿sí? Ya. Ahí, Doc. Doc, le tengo la cámara apagada, así por lo que se me traba, ¿ya? Ya, muy bien. Ya. El ácido glutámico nos dice que este aminoácido es considerado como la gasolina del cerebro, ya que sus principales funciones es absorber el exceso de amoníaco en el cuerpo. Nos dice también que la alanina es la principal tarea de este aminoácido porque interviene en el metabolismo de la glucosa. En el tercero tenemos lo que es la arginina, pues que está presente en el proceso de detoxificación del organismo, pues en el ciclo de la urea y en la síntesis de la creatinina. Además interviene en lo que es la producción y liberación de la hormona de crecimiento. Tenemos como número 4 lo que es la asparagina, pues que sintetiza a partir del ácido asparático y elimina junto con la glutamina el exceso de amoníaco del organismo, pues interviene en la mejora y resistencia de la fatiga. Ya.
¿Qué tipo de aminoácido es el ácido glutámico? ¿Esencial o no esencial? El glutámico Ajá. se considera un aminoácido no esencial. Ya. ¿Cuál era la diferencia entre los aminoácidos esenciales y no esenciales? De los aminoácidos esenciales y no esenciales, Sí. en que los esenciales se deben obtener mediante la dieta y los no esenciales se pueden ser sintetizados por el cuerpo. Ya, muy bien. Exactamente. Ya, espéreme, Doc, un ratito porque vuelta se volvió a trabar esto. Ay, me pasé. Ya. Lo que es la cisteína. Interviene en el proceso de eliminación de metales pesados del organismo y es fundamental en el crecimiento y la salud del cabello. La fenilalina, pues gracias a este aminoácido se hace posible lo que es la regulación de las endorfinas, que son responsables de la sensación del bienestar. Reduce el exceso de apetito y ayuda a calmar el dolor. Lo que es la glicina también ayuda al cuerpo en la creación de masa muscular, a la correcta cicatrización y previene enfermedades infecciosas que participan en el correcto funcionamiento del cerebro. Lo que es la glutamina, pues que también se encuentra de forma abundante en los músculos, es un aminoácido que aumenta la función cerebral y la actividad mental, ya que ayuda a resolver problemas de impotencia y además es esencial para combatir los problemas con el alcohol. Tenemos lo que es la histidina, pues este aminoácido es el precursor de la histamina. También se encuentra de forma abundante en lo que es la hemoglobina y es necesaria para la producción tanto de glóbulos rojos como de glóbulos blancos en la sangre. También interviene en el proceso del crecimiento, en la reparación de tejidos y en la formación de vainas de mielina. Lo que es la isoleucina, también este aminoácido forma parte del código genético y que es necesario para nuestro tejido muscular, ya que la formación de hemoglobina. Además ayuda a regular el azúcar en la sangre. Lo que es la leucina es un aminoácido anterior que interviene en la formación y reparación del tejido muscular, ya que colabora en la curación de la piel y huesos. También actúa como energía en entrenamientos de alto esfuerzo y ayuda a aumentar lo que es la producción de hormona del crecimiento. La lisina, junto con la metionina, sintetiza el aminoácido carnitina y es importante en el tratamiento del herpes. La metionina es importante para prevenir algunos tipos de edemas, el colesterol alto y la pérdida de cabello. Lo que es la prolina. Este es responsable de la síntesis de varios neurotransmisores cerebrales relacionados con la depresión temporal y colabora también con la síntesis del colágeno. Lo que es la serina, este es un aminoácido que participa en el metabolismo de grasas y es precursor de los fosfolípidos que nutren al sistema nervioso. La taurina. La taurina fortalece el músculo cardíaco y previene las arritmias cardíacas, mejora la visión y previene la degeneración macular. Lo que es la tirosina. La tirosina se destaca por la formación como neurotransmisor y puede ayudar a aliviar la ansiedad o depresión. En la treonina tenemos que es necesaria en el proceso de desintoxicación y participa en la síntesis de colágeno y de la elastina. El triptófano. El triptófano nos dice que es un aminoácido esencial, es decir, que el propio cuerpo no puede sintetizarlo y que hay que conseguirlo a través de la alimentación. Pues este es un precursor de neurotransmisor de la serotonina asociado al estado anímico, pues es considerado un antidepresivo natural y además favorece el sueño. Es además un componente muy sano y fácil de encontrar en dietas saludables. Lo que es la valina, como algunos de los aminoácidos anteriores, es importante para el crecimiento y reparación de los tejidos musculares
y además interviene en lo que es la regulación del apetito. Tenemos cómo los genes se dirigen a la producción de proteínas. La mayoría de los genes contienen la información necesaria para producir moléculas funcionales llamadas proteínas. Algunos genes producen otras moléculas que ayudan a la célula a ensamblar proteínas. El viaje del gen a proteína es complejo y está estrictamente controlado dentro de cada célula. Consta de dos pasos principales: la transcripción y la traslación. Junta la transcripción y la traslación se conocen como expresión génica. Nos dice que durante el proceso de transcripción, la información almacenada en el ADN de un gen se transfiere a una molécula similar llamada ARN, ácido ribonucleico, en el núcleo de la célula. Tanto el ARN como el ADN están formados por una cadena de bases de nucleótidos, pero tienen propiedades químicas levemente diferentes. El tipo de ARN que contiene la información para producir una proteína se llama ARN mensajero, porque transporta la información desde el ADN fuera del núcleo hasta el citoplasma. Nos dice lo que es la traslación, que es el segundo paso para pasar de un gen a una proteína. Ocurre en el citoplasma. El ARN interactúa como un complejo especializado llamado ribosoma, que lee la secuencia de 3 bases llamadas codón. Generalmente codifica un aminoácido en particular. Los aminoácidos son los componentes básicos de las proteínas. Un tipo de ADN llamado ARN de transferencia ensambla la proteína en un aminoácido a la vez. El ensamblaje de la proteína continúa hasta que el ribosoma encuentra un codón de parada en secuencia de 3 bases que no codifica un aminoácido. El flujo de información o del ADN o al ARN y a las proteínas es uno de los principales fundamentos de la biología molecular. Es tan importante que en ocasiones se le llama el dogma central. También tenemos lo que es a través de los procesos de transcripción y traslación, la formación de genes que se utiliza para producir proteína, lo que le explicaba doctor. A continuación, mi compañero. ¿Cómo se produce el proceso de transcripción del ADN? Perdón, Doc. ¿Cómo se produce el proceso de transcripción de ADN? El proceso de transcripción al ADN. Cuando la información es almacenada en el ADN de un gen, se transfiere de una molécula similar llamada ARN. Ya. Pero ¿cuál es el proceso? Regrésele, por favor, un poquito. ¿Vender? Regrésele, por favor, una diapositiva. Ya. ¿Ahí? Aquí tiene, ¿no es cierto?, en la parte de abajo una imagen. Una imagen de una célula donde hay el núcleo, se encuentran las cadenas de ADN y luego hay el proceso de aquí que dice transcripción, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se produce en el ADN para que se produzca este proceso de transcripción? Y luego de eso, ¿qué sucede? Existe una copia del ARN que a partir de la secuencia del ADN de un gen, pues esta es la copia del mensajero, del ADN mensajero. Ya. Que exporta la información de la proteína sobre el gen y que codifica en ADN. Ya. Este primer paso se llama proceso de transcripción, ¿verdad? Sí, el primer paso es transcripción y el segundo paso es traslación. Ya. El segundo paso es la traducción, más bien. Traslación. ¿Ya? El segundo paso, ¿en dónde se produce? Se produce cuando da el paso de un gen a una proteína que interactúa como un complejo especializado llamado ribosoma.
¿En dónde? ¿En Se dónde da se cuando, perdón, ¿En dónde se produce? en el ribosoma, cuando da el paso de un gen a una proteína, que Ya, cierto. ocurre en el citoplasma del ARN. Ya, a partir de la molécula de ARN mensajero, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Continúe. A continuación, mi compañero. Buenas noches, dicen, disculpe, puedo mantener con la cámara apagada. Lo que pasa es que mi internet está mal y en un momento se me corta la señal. También está mal su internet. Toditos han estado mal con el internet hoy día. A ver, continúo. María, cámbiale, por favor. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son macromoléculas o polímeros biológicos presentes en las células de los seres vivos, es decir, largas cadenas moleculares compuestas a partir de la repetición de piezas más chicas, monómeros. En este caso son polímeros de nucleótidos unidos mediante enlaces fosfodiéster. Fosfodiéster quiere decir que es un enlace covalente en ácidos que une a los grupos fosfatos de nucleótidos adyacentes. María, cámbiale, por favor. Tipos de ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos pueden ser de dos tipos: ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y ácido ribonucleico, que es el ARN. Estos se diferencian por sus funciones bioquímicas. Mientras uno sirve de contenedor de la información genética, el otro sirve para transcribir sus instrucciones. Su composición. Cada uno comprende una molécula de azúcar, pentosa, desoxirribosa para el ADN y ribosa para el ARN. Y un conjunto de bases nitrogenadas distinto: adenina, guanina, citosina y timina para el ADN, y adenina, guanina, citosina y uracilo para el ARN. Su estructura. Mientras el ADN es una cadena doble en forma de hélice, el ARN es un monocatenario y lineal. María, ¿puedes cambiarla, por favor? Jocelyn, ¿cuál era de las bases nitrogenadas? ¿Cuáles son purinas y cuáles son pirimidinas? Dicen, lo que pasa es que eso mi compañero va a explicar en la siguiente. Y no sabrá, no leería. Es parte de los ácidos nucleicos. Las pirimidinas son el uracilo, la timina, la adenina y la guanina. ¿Y las purinas? La adenina, timina, lo único que cambia es el uracilo. ¿Segura? Sí, dicen. Muy bien, continúa. La función de los ácidos nucleicos. Sirven para el almacenamiento, lectura y transcripción del material genético contenido en la célula. Intervienen en los procesos de construcción, síntesis de proteína en el interior de la célula. Ocurre cuando la célula fabrica enzimas, hormonas y otros peptídeos indispensables para el mantenimiento del cuerpo. Intervienen en los procesos de construcción, participan en la replicación celular, o sea, la generación de nuevas células en el cuerpo y en la reproducción del individuo completo, ya que las células sexuales poseen la mitad del genoma ADN completo de cada progenitor. El ADN codifica la totalidad de la información genética del organismo a través de su secuencia del nucleótido. En ese sentido, podemos decir que el ADN opera como un molde de nucleótidos. El ARN sirve como operador a partir de dicho código porque lo copia, lo transcribe y lo lleva a los ribosomas celulares, donde se produce el ensamblaje de las proteínas. Es un proceso complejo que nos podría darse en compuestos fundamentales para la vida. Ya. Jocelyn, ¿cuántos cromosomas tienen los humanos? 30.
26 cromosomas. 26. ¿Quién dice algo distinto? Son 46 y 23 pares. Son 23 pares de cromosomas. 23 pares, ¿no es cierto? 22 y 2 cromosomas sexuales. Perdón, 22 y un cromosoma sexual. En total hacen un total de 46, ¿verdad? 46 cromosomas que tienen las personas, los humanos. Ya, muy bien. Siguiente. Dicen, yo le voy a mantener la cámara apagada porque soy un poco agripado. También agripado, muy bien. No, es que es en serio. La composición de los ácidos nucleicos. La unidad básica de los ácidos nucleicos es el nucleótido, una molécula orgánica compuesta por 3 componentes: base nitrogenada, pentosa y grupo fosfato. Pásale, por favor. La base nitrogenada son moléculas formadas de átomos de carbono y nitrógeno que crean anillos heterocíclicos. Se conceden 2 tipos de bases nitrogenadas, las purinas y las pirimidinas. Ya. Se dice que las purinas se componen de 2 anillos condensados, mientras que las pirimidinas están formadas por un solo anillo. Las purinas características de los ácidos nucleicos son adenina y guanina. Ambos presentes en los nucleótidos del ADN y el ARN. En cambio, las pirimidinas características de los ácidos nucleicos son la citosina, la timina y el uracilo, como podemos observar en la imagen. Sigue, por favor. Dentro de la pentosa, el nucleótido es ribosa para el ARN y desoxirribosa en el caso del ADN. Los carbonos de la pentosa se identifican en los nucleótidos mediante números del 1 al 5 con una comilla y se denomina primos. Ya. Los nucleótidos que contienen ribosa se denominan ribonucleótidos, mientras que los que contienen desoxirribosa, desoxirribonucleótidos. Ya. También se dice que la diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa es que en la ribosa posee un OH en el carbono 2, mientras que en el desoxirribosa solo cuenta con un hidrógeno. Ya. Axel, ¿qué tipo de carbohidrato será la pentosa? ¿Perdón? ¿Qué tipo de carbohidrato será la pentosa? ¿Qué tipo de azúcar será la pentosa? Es el Monosacárido, disacárido, polisacárido. Es un monosacárido. Ya es un monosacárido, ¿verdad? ¿Formado de cuántos carbonos? De 5. 5. 5 carbonos, cierto. Ya, siguiente. Cámbiale, por favor. El grupo fosfato. En el grupo fosfato es uno de los grupos más funcionales, son funcionales más importantes para la vida. Se halla que en los nucleótidos, tanto en los que forman parte de los ácidos nucleicos, del ADN y el ARN, como los que intervienen en el transporte de energía química ATP. También el grupo fosfato también es un componente principal de varias sustancias importantes, incluidas algunas de las células que necesitan para producir energía.
las membranas celulares y el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, perdón. Ya. Ya. Buenas noches con todos. Yo les voy a hablar lo que es el artículo científico. Yo escogí un artículo científico que dice sobre las proteínas que en la nutrición enteral. Ya. Se dice que las proteínas son un principal componente estructural y funcional de las células y que tienen numerosas e importantes funciones dentro del organismo. Es decir, que van desde su papel catalítico, es decir, las enzimas, hasta su función en la motilidad corporal, actina y la miosina. Pasando por su papel mecánico, elastina, colágeno, también de transporte y almacén, hemoglobina y mioglobina, citocromo, protección, anticuerpos, reguladora de hormonas, etc. Las proteínas también se supone aproximadamente que son el 17% de la masa corporal, a pesar de su diversidad funcional enzimática, de transporte y almacén mecánica, motilidad, protección, reguladora, etc. Un 25% de proteínas son estructurales y también en la hemoglobina. Pásale a la siguiente. Ya. En lo que es la calidad de las proteínas, tenemos lo que es el nivel nutricional de lo que es una proteína. Es decir, que una fuente proteica se define como la capacidad de esta fuente para cubrir los requerimientos de nitrógeno y los aminoácidos de un determinado individuo. En otras palabras, es la calidad proteica que se refiere a la medida que los aminoácidos en la dieta pueden utilizarse para una síntesis proteica. Factores que afectan a la calidad proteica. Existen numerosos factores que afectan a la calidad proteica, además de su composición en aminoácidos y sus características digestivas intrínsecas. El factor secundario, terciario y cuaternario de la proteína. ¿Dónde está? Ya. Asimismo, tiene propiedades antinutricionales. También se debe tener en cuenta el tipo de procesado que ha sido sometida a esta proteína y la forma de almacenamiento a la presencia de otros factores que son nutricionales y que forman parte del alimento en los cuales las contiene. Vanessa, ¿qué quiere decir estructura secundaria, terciaria y cuaternaria de la proteína? La estructura primaria, secundaria y terciaria de la proteína se cuenta la primaria, la secundaria y la terciaria. No se divide por el número de átomos de carbono. O sea, ¿cómo está formada la proteína? Ya, ¿cómo está formada en su estructura primaria la proteína? Por un enlace, creo que es enlace simple, dobles o triples. Algo así. No me acuerdo. La estructura secundaria. Parece que es un enlace doble. La terciaria. Parece, me acuerdo, en triples, sí, más o menos. Y la cuaternaria, 4. Ajá. Ya. ¿Qué más? Ya, y como conclusión podemos decir que las proteínas son esenciales tanto para nuestra vida porque proporcionan a los aminoácidos esenciales necesarios para nuestro crecimiento y mantenimiento de nuestras células y tejidos vivos. También, como la mayoría de las personas, es necesario porque consumimos una dieta de gran variedad y calidad y también ayuda a lo que es la digestibilidad de las proteínas que se ingieren. Y siempre cuando hay una cantidad total de proteínas que nos satisfaga nuestras necesidades diarias, como por ejemplo cuando comemos alimentos y nutrientes, debemos elegir bien alimentos que sean ricos en proteínas y que no solo nos proporcionen aminoácidos esenciales, sino que también nos respalden una dieta que sea saludable y sostenible para nuestra salud. Gracias. Ya. ¿Ya se acabó? Sí, Doc. Ya, muy bien. A ver.
¿Dónde está? Biología, clases. A ver, rápidamente yo les voy a hablar sobre proteínas y péptidos, ¿ya? Entonces, para que pongan un poquito de atención. ¿Cuál es la diferencia entre una proteína y un péptido? Simplemente, los dos, principalmente o primeramente, están constituidos por aminoácidos, ¿ya? La diferencia principal entre un péptido y una proteína simplemente es el número de aminoácidos que tienen, ¿ya? Los péptidos están constituidos desde 2 aminoácidos hasta aproximadamente 49 aminoácidos o dependiendo del libro en donde lean. Y las proteínas están constituidas de 50 o más aminoácidos o dependiendo igual de dónde lean. Algunos libros mencionan que son a partir de 100 aminoácidos, otros a partir de 60 aminoácidos, otros a partir de 50 aminoácidos, ¿ya? ¿Qué son los aminoácidos? Ya hablamos hace un ratito, ¿no? Dentro de los aminoácidos se los puede clasificar como aminoácidos esenciales o aminoácidos no esenciales que pueden ser sintetizados por el humano, ¿no? Dentro de los aminoácidos esenciales está la fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano, que es un aminoácido muy esencial, sobre todo para la formación de la serotonina, ¿ya? Es la hormona del sueño y que actualmente se ha descubierto que tiene propiedades para reducir el estrés oxidativo, sobre todo. Otros aminoácidos esenciales como la valina, arginina y la histidina. Estos son aminoácidos esenciales que el cuerpo no los puede fabricar y deben ser consumidos a través de la dieta, ¿ya? Mientras que acá están otro tipo de aminoácidos que el cuerpo sí puede producirlos, ¿no? Entonces aquí están las clasificaciones que yo les decía. ¿Qué son los péptidos? Moléculas formadas por unión de varios aminoácidos mediante enlaces peptídicos. Y aquí quiero detenerme un rato, quiero que recuerden este tipo de aquí, enlace peptídico. Este de aquí es muy importante que ustedes lo conozcan porque va a ir a la prueba. Enlaces peptídicos. Entonces los enlaces peptídicos son los enlaces que unen dos o más aminoácidos, ¿ya? Luego vamos a ver cómo se forman esos enlaces peptídicos. Y la clasificación, oligopéptidos cuando tienen menos de 10 aminoácidos, polipéptidos cuando tienen mayor a 10 aminoácidos pero menos de 49, y proteínas cuando ya tienen un número superior a 50 aminoácidos. ¿Sí? Ahora, dentro de los péptidos ya los vimos como aspectos generales, cómo están divididos, cómo están están formados a través del enlace peptídico, y vamos a ver un poco de propiedades y funciones, ¿ya? Dentro de las funciones principales están actuando como agentes vasoactivos, ¿ya? Y dentro de estos hay un agente muy importante para la regulación de la presión arterial, como el angiotensinógeno o angiotensina, ¿ya? Otras funciones importantes como funciones hormonales, formando parte de los neurotransmisores, los antibióticos son péptidos, y ya vamos a ver que, bueno, en farmacología ya van a ver que los aminoácidos, que los antibióticos van a actuar a diferentes niveles dentro de la célula, ¿no? Unos a nivel de la membrana mitocondrial, unos a nivel de la membrana celular, otros que impiden el proceso de replicación celular, otros que impiden la formación de proteínas y todos estos, ¿ya? Y también actúan como, tienen una función antioxidante, ¿sí? Entonces, esto era lo que quería mostrarles principalmente.
¿Cuál es la fórmula química de los aminoácidos? Esta de aquí, y ustedes deben de saberse. Los aminoácidos tienen un carbono central, un grupo amino o extremo proximal, un átomo de hidrógeno, un radical que cambia dependiendo de cada aminoácido y un grupo carboxilo que es extremo terminal, ¿ya? ¿Y cómo es lo que se producen estos enlaces para la unión de dos o más aminoácidos? A través de esto. Si pueden ver aquí, en esta parte de aquí tenemos un aminoácido y aquí tenemos otro aminoácido. ¿Qué es lo que interviene? El grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de un aminoácido. Donan el grupo carboxilo su OH, mientras que el grupo amino su molécula de hidrógeno y liberan agua. ¿Sí? Liberan moléculas de agua y finalmente quedan unidos los dos aminoácidos. Muy bien, ahora dentro de las funciones les mencionaba que está la angiotensina o angiotensinógeno, que ¿alguien sabe dónde se produce tal vez? Shady. ¿Usted puede repetir su pregunta? ¿Dónde se produce el angiotensinógeno? Mm, En el hígado. la glándula del riñón. No. En el hígado. En el hígado, ¿no es cierto? En el hígado se produce principalmente el angiotensinógeno, luego por una serie de enzimas como la ECA o enzima convertidora de angiotensina. Cuando va por el pulmón, pasa de angiotensina 1 a angiotensina 2 y esto ya se distribuye nuevamente por todo el sistema, creando vasoconstricción. Otro tipo de péptidos es las hormonas y en este caso la vasopresina, ¿ya? La vasopresina es la hormona del agua, la que regula la presión osmótica, que es segregada en la hipófisis, ¿no? Segregada en hipófisis y tiene algunos receptores en el túbulo colector del riñón para la reabsorción de agua principalmente. Y otra hormona muy conocida es la insulina, ¿no? Que en algunos libros la van a encontrar como proteína y otros como péptidos. Tiene alrededor de 56 aminoácidos, más o menos. Y está formado por dos cadenas, una cadena beta y una cadena alfa. ¿Ya? Otra función principal como neurotransmisores, y en este caso encontramos encefalinas, la beta-endorfina y la sustancia P. Esos son algunos ejemplos, ¿no? Y como antioxidantes, el más conocido, el glutatión, que lo que ayuda es a reducir las especies reactivas de oxígeno, que son muy tóxicas para la célula. Ya les había comentado que las especies reactivas de oxígeno producen oxidaciones o daño a nivel del ADN. ¿Sí? Y ahorita vamos a entrar en lo que son las proteínas. ¿Ya? Dentro de las proteínas tenemos muchas formas de clasificación de las proteínas. Podemos clasificarlas por un criterio físico dependiendo su solubilidad en agua, si son más solubles, menos solubles, por un criterio químico dependiendo de su polaridad, criterio a través de las funciones que cumplen. Algunas, aquí ya tenemos, ¿no? Las funciones muchas de las funciones que cumplen. Y criterio estructural dependiendo de su nivel de organización, primario, secundario, terciario y cuaternario. ¿Ya? Dentro de las funciones que tienen, están formando parte o tienen funciones enzimáticas, como es el caso de las limpasas pancreáticas y limpasas linguales que ayudan a degradar algunos alimentos, principalmente. Funciones hormonales también, como es el caso de la hormona del crecimiento, ¿sí? Que es una proteína que ayuda en la reparación de tejidos principalmente. Y en niños, pues al crecimiento también. Funciones de reconocimiento de señales, como les mencionaba en la primera clase,
Cuando hablamos de membrana celular, están formando parte de la membrana celular y tienen una función principal que es el reconocimiento de señales extracelulares a través de las glicoproteínas. Igual ayudan en la transducción de señales. Forman parte de tejidos o forman parte de la estructura de tejidos, como es el caso del colágeno o de las proteínas de membrana. Regulación de la expresión genética también, ya vamos a ver en la segunda unidad que intervienen en el proceso de transcripción del ADN y en el plegamiento del ADN sobre todo. Funciones de transporte intracelular y transporte extracelular, como es el caso de la albúmina, de la transferrina y de la hemoglobina sobre todo, ¿ya? Tienen funciones igual de movimiento celular, por ejemplo, la actina y la miosina. Forman parte de las reservas energéticas tenemos, porque ya vamos a ver después que a partir de los aminoácidos y de las proteínas también podemos obtener energía. Y forman parte también de la defensa del cuerpo, ¿no? Entonces aquí tenemos una imagen que saben tal vez ustedes quiénes son estos tres personajes de aquí, esta proteína de aquí, esta chica de aquí y este chico de acá, y qué tienen en común. ¿Quién me dice? Los dos son guapos. Los dos son Color de guapos. los ojos. ¿Quién la conoce a ella? ¿Sí saben quién es? Ni idea. No. ¿No? ¿Nadie? ¿Quién será? ¿No? ¿No les gusta el cine? ¿No les gusta ver Netflix? ¿De una serie? No tenemos tiempo por los deberes, Doc. Ella es una actriz principal de la serie Stranger Things, ¿ya? Su personaje se llama Max y tomó relevancia en la cuarta temporada cuando el Demogorgon se la llevó al otro lado, ¿sí? Su nombre real se llama Sadie Sink y a él, ¿quién lo conoce a él? ¿Películas? ¿No han visto películas? ¿Nadie? No puedo creer que no vean películas. No hay Solo que tiempo hay para dramas, ver. doctor. ¿Mandé? Al trabajo. ¿En serio? Puro Hollywood más usted, Doc. Solo YouTube nomás se ve ahorita. Él se llama Timothée Chalamet, ¿ya? Es un actor franco-americano que va a ser parte de la película de Willy Wonka. No sé si han visto Willy Wonka, ¿ya? Son actores muy jóvenes, alrededor de 17, 18 años. Y esta de aquí es una proteína. Es una proteína de acá. Me gustaría que traten de adivinar cuál es la relación que hay entre las tres personas. Sus rasgos. ¿No? ¿Quién se les ocurre? Colágeno. ¿Nadie? La energía que tiene. La ¿Tienen energía, alguna Doc. patología o algo? No. Por un punto. ¿Quién me dice qué relación hay entre estos tres? La energía de los dos. Por los aspectos físicos similares. No. No son familia, ¿no? Por los genes, ¿no? ¿No? ¿Nadie? Bueno.
Estos tres de aquí son colágeno, chicos. Colágeno, ¿ya? Esta es la proteína del colágeno. Sí, le dije yo. que son colágeno. Estos son colágeno, ¿ya? Es la proteína del colágeno. Estos dos, otro tipo de colágeno, ¿no? Ya. Para que recuerden que las proteínas están formando parte de estructuras, ¿no? Como es en este caso, la proteína del colágeno. ¿Ya? ¿Qué otro tipo de función cumple? Función de transporte, como es el caso de la hemoglobina de aquí, que lo que ayuda es a transportar el oxígeno a través de la sangre para la oxigenación de los tejidos. Aquí tenemos un gráfico de algunas de las demás proteínas que hay. Por ejemplo, estas proteínas canal que están formando parte de la bicapa lipídica. Estas proteínas de aquí, como las histonas que ayudan al plegamiento del ADN. Y esta proteína de aquí, muy grandota de aquí, que no sé si se acuerdan cuando estábamos viendo citoesqueleto, que les dije que había una proteína que estaba caminando sobre el citoesqueleto. ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? No se acuerdan. ¿Qué cosa, Doc? Estas proteínas de aquí que les dije que estaban como que caminando sobre el citoesqueleto, sobre los microtúbulos, sobre todo. Que tiene como 2 pies, no sé si ven aquí. ¿Neuronales? No. Bueno, estas proteínas de aquí se llaman dineína y cinesina, que están caminando, por así decirlo, sobre los microtúbulos y que llevan en su conformación vesículas. Son proteínas de transporte que ayudan al transporte de vesículas intracelulares, ¿ya? ¿Qué otras están formando parte de la defensa de nuestro cuerpo, no? En este caso, las inmunoglobulinas o los anticuerpos. Inmunoglobulinas M, G, A, E y D. ¿Alguien sabe qué función cumple cada una de ellas o para qué sirve? La IgM creo que era la de memoria. O sea, es decir, que se guarda... a ver. A ver. Formación de la... Estas inmunoglobulinas de aquí se elevan ante procesos infecciosos. Bueno, sobre todo IgM e IgG. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay? Que IgM se eleva cuando hay una enfermedad activa, una infección activa. Estos dos de aquí se utilizaban mucho o se utilizan mucho para el diagnóstico del COVID. ¿Ya? Cuando las personas tenían COVID, les mandábamos a hacer tipos de anticuerpos o pruebas de anticuerpos para medir en qué porcentaje están altos estos de aquí, ¿ya? Entonces, si es que aparecían con IgM alta, quería decir que tienen una infección activa por el virus del COVID, ¿no? Mientras que si la IgG estaba elevada, es un anticuerpo de memoria, que puede elevarse o que se mantiene elevado después de haber pasado el proceso infeccioso, ¿ya? Entonces, si las personas tenían IgG elevado, nosotros decíamos que esta persona tuvo COVID, pero que actualmente ya no tiene, ¿ya? La IgA se encuentra sobre todo en mucosas, ¿sí? En mucosas linguales, por ejemplo. Y la inmunoglobulina E se eleva sobre todo ante procesos alérgicos, ¿ya? Y la inmunoglobulina D, pues que casi no es muy bien conocido cuál es su función principal. Luego tenemos las estructuras de las proteínas y hablamos de los enlaces peptídicos, ¿no es cierto? Estos de aquí. Y vamos a ver cuáles son los niveles de organización de las proteínas. Y lo que le decía
Irmania, me parece que era, no recuerdo bien. ¿Cuál era o por qué se denominaba estructura primaria? Simplemente se denomina a la cadena de aminoácidos, ¿no? Uno tras del otro. Es una cadena simple, larga, de aminoácidos, ¿sí? En la estructura secundaria, en cambio, ya encontramos algunas otras estructuras mucho más complejas, como es el caso de las hélices alfa, que son estas de aquí, que como su nombre lo indica, son unas hélices que se van formando, y las hojas plegadas beta, que son en este caso estas de acá, que se mantienen y mantienen su estructura o su forma a través de puentes de hidrógeno, ¿ya? De enlaces de hidrógeno. Déjenme ver aquí. Esta es una hélice alfa, lo ven aquí, la forma de hélice, las cadenas de aminoácidos y que se mantienen unidos por estos enlaces de hidrógeno de aquí. Y gracias a estos mantienen su forma, ¿no? Luego tenemos la estructura terciaria de las proteínas en donde existe un sobreplegamiento de las mismas, ¿ya? A más de los plegamientos de las hélices alfa y de las hojas beta, aquí existen ya otro tipo de plegamientos y de puentes de unión, como es el caso de los puentes disulfuro que están aquí ya. Existen igualmente puentes de hidrógeno, pero además de esto hay puentes disulfuro que permiten un mejor plegamiento de las proteínas, ¿ya? Y finalmente tenemos la estructura cuaternaria, que aquí en cambio ya es la unión de dos o más estructuras secundarias, de dos o más hélices alfa, dos o más hélices hojas plegadas beta, que conforman al final de todo ya una hemoglobina, una proteína con una función ya específica, como en este caso la hemoglobina, que tiene dos hojas beta y dos hélices alfa. Y su función principal es ligar el grupo hemo para el transporte de oxígeno hacia los tejidos, ¿sí? Y muy bien, eso sería todo. ¿Preguntas que tengan de estos temas? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Ya, muy bien. Entonces, con ustedes, chicos, tenemos la lección, me parece que es el día martes 8, o sea, de aquí en 8 días. Entonces primero que todo, tratarán de enviarme todas sus diapositivas para yo poder subirlas al EVA, porque hay algunas personas que no me han enviado, grupos que no me han enviado sus diapositivas y no puedo subirlas al EVA para que ustedes puedan estudiar de ahí. ¿Ya? Entonces, pilas con eso, enviaránme pronto todo para que tengan mucho más tiempo de estudiar. ¿Sí? Doc, disculpe que nos va a tomar de todas las diapositivas. Exactamente. No está mucho, doctor. Así es la unidad. Hemos abarcado todos los temas que nos han propuesto en la unidad. ¿Ya? ¿Alguien no nos puede ayudar con cuestionario? Sí, Doc, está mucho, porfis. Eso sí que no. Eso sí que Tenga no. corazón de mamá. ¿Por qué, Doc? Porque son los temas que vamos a revisar. O sea, las preguntas van de todos los temas que hemos revisado. ¿Ya? Doc, ¿y cuántas preguntas son?